Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, Padre amado, te doy gracias. Gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. La recibo con solicitud, la recibo con agrado. Ayúdame a guardarla y a retenerla en mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero estar tratando el tema: vuélvanse a Jehová y sean mi pueblo y yo seré su Dios. Es un poco largo, pero espero ustedes puedan recordarlo. Alguno de los dos. Podemos subdividir el título en dos: vuélvanse a Jehová y sean mi pueblo y yo seré su Dios. Y si lo unimos los dos, es: vuélvanse a Jehová y sean mi pueblo y yo seré su Dios. Dios está llamando a reconciliar las personas con Él, que en medio de tanta maldad se han alejado de Dios, que por el pecado van en la destrucción de sus vidas, cautivos, van engañados, como le pasó al pueblo de Israel. Tanto pecado que ellos practicaron hasta que al fin fueron llevados cautivos a otro lugar. Una nación que se convirtió esclava de la otra. El ejemplo es de la vida de aquella persona que por el pecado, que por la práctica del pecado, lo lleva a estar cautivo en otro reino. ¿En cuál reino usted cree que empieza a ser cautiva la persona? En el reino de las tinieblas. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia en Jeremías capítulo 32, del cual he tomado como base todo el capítulo para la enseñanza del día de hoy. Y vamos a leer el versículo 2 y 3. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba ¿qué? Preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Aquí lo que está pasando es que el pueblo de Israel decidió andar por sus propios caminos. Dios le trajo libertad, Dios le trajo sanidad, le trajo bendición, pero ellos dijeron, como dicen muchos muchachos hoy en día: déjenme con mi vida quieto, déjenme hacer lo que yo quiero. A veces uno también como adulto dice: a mí no me digan, déjenme. Y eso es lo que está pasando con Israel. Y tanto pecado que lo ha llevado y lo ha encadenado a una esclavitud. Y aquí Dios le ha estado enviando mensajes a través de muchos profetas, pero en este caso a través del profeta Jeremías, el cual estaba diciéndoles que si no se vuelven a Dios, dice ahí: yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia. Si ustedes siguen pecando, van a estar cautivos bajo otra nación. Fíjese lo que dice aquí: yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Así que Dios entrega esta nación en manos de otro rey. Por eso cuando se practica el pecado, usted tiene que ver que hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las... Y cada uno tiene un gobernante, tiene un rey cada gobierno. Cuando la persona está en el reino de las tinieblas, está bajo el gobierno del rey de las tinieblas. Pero cuando la persona entra en la luz, es porque decide también someterse bajo el rey que está gobernando en el reino de la vida, de la luz. Aún así, Dios les está diciendo: si se volvieran a mí, les estoy dando un chance para que puedan volverse a mí. Y muchas veces nosotros también nos pasa lo que le pasa a la nación de Israel. Estamos mal y no nos arrepentimos. No reconocemos que nuestro caminar no es el correcto. Y a veces más tremendo aún, que sabemos que estamos mal y no hacemos nada por enderezar nuestro camino. Hay frialdad,
hay sequedad, ya no hay ganas de orar, hay desánimo. Me he prestado, de pronto me presté para un chisme, una murmuración, me presté para dejar de buscar de Dios. Dejé de buscar de Dios, pero Dios aún así esta mañana quiere decirte, hay un chance para tu vida. Hay una oportunidad más para la iglesia. Hay una oportunidad más para Colombia. Hay una oportunidad más para Venezuela. Hay una oportunidad más para tu familia y para la mía. Versículo 21. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y le diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuáles eran los planes de Dios? Darles una tierra que fluye leche y miel, que tiene todo. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros, darnos todo. Está en nosotros si lo recibimos y decidimos caminar en ese propósito. Y entraron y la disfrutaron, pero ¿qué hicieron ellos? No oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Así que aquí podemos ver que cuando usted obedece la palabra de Dios, está encaminando ¿en qué? En la bendición. Dice, no escucharon ni anduvieron en los caminos. A mí no me hablen de Dios. Muchos dicen, rechazan a Dios. Hoy no voy a orar, hoy no leo la palabra. Cuando uno dice no voy a leer la palabra, o puede uno leer y dice no la leo, está rechazando la palabra de Dios, pero está rechazando la bendición para la vida. En otras palabras, ¿quién pierde cuando no busca al Señor? ¿Quién pierde cuando no oro, cuando no busco el rostro de Dios, cuando no ayuno, cuando no leo su palabra? Yo soy el que pierdo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, entonces no anduvieron en tu ley. Esto es clave. Nada hicieron de lo que tú les mandaste hacer. Por tanto, como no se decidieron someter bajo el dominio del reino de Dios, no se decidieron someter bajo los lineamientos y la palabra que Dios les da, por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Si hay algo terrible para una persona, es que Dios diga, esta persona no se dio en su corazón, esta persona no admitió una soberanía en su corazón, yo lo suelto, que se vaya en pos de sus propias concupiscencias. Y eso es terrible. Eso estaba pasando con el pueblo, una advertencia, un llamado, una alerta, un llamado SOS. ¿Ustedes saben qué significa SOS? Auxilio, SOS, y son siglas en inglés. Safe, soul, SOS, safe our soul. Salve nuestras almas. Un llamado de auxilio, un llamado que está diciendo alerta. Podamos entender que estos son tiempos de alerta para el mundo. Ya llegó una pandemia, hay rumores de guerra, hay tantas cosas en el mundo. ¿Qué más necesitamos para que esa sirena siga sonando y nosotros sigamos omitiendo el llamado de Dios? He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y aquí lo estás viendo. Si acá hay algo que es claro y seguro, es que la palabra de Dios se cumple. Hay algo seguro, es que esta palabra se cumple. Quien la quiera tomar, la toma. Quien no la quiera tomar, no la toma. Pero que se cumple, se cumple. Y los tiempos van a seguir pasando. Así que Dios, ¿qué está esperando? Si está diciendo aquí que ellos decidieron irse en todo el mal, decidieron pervertirse, decidieron andar en sus propios caminos, Dios espera que en medio de tanta falta delante de Él, de tanta equivocación, levantemos nuestra mirada al cielo y pidamos su misericordia. Por eso digo que es un llamado que Dios quiere hacer en la vida de muchos hoy en esta mañana. Tal vez usted dice, tiempos atrás yo serví a Dios, ahora yo estoy frío. He intentado levantarme y no he podido.
Antes oraba fervientemente y ahora no lo estoy haciendo. El antes era antes. Ahora es el presente y el futuro lo que está contando. Entonces, Dios quiere hacer ese llamado hoy a tu vida. Ese llamado de SOS, esa alarma encendida, decirte, te doy una oportunidad más. Dios la dio al pueblo y el pueblo aún así no levantaba la mirada y decía, necesito de ti, necesito de tu misericordia. ¿Cómo se puede lograr esto? Cuando yo reconozco que mi vida no está funcionando como debe ser. Muchas veces yo digo, así debe ser y me mantengo que así debe ser. Pero las cosas no funcionan a mi alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Que debo decir, oiga, así como estoy diciendo que debe ser, ¿será que hay cosas que cambiar? Porque eso está impidiendo que todo empiece a fluir. Así que por eso en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice la palabra de Dios que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré. Tan poderoso es que tal vez hayas fallado, tal vez te hayas alejado de Dios, te estés enfriando, pero el Señor está diciendo que si se humillare mi pueblo, ¿quién es el pueblo del Señor aquí? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, solamente el podernos arrepentir y volvernos a Dios trae sanidad a la tierra. Trae la sanidad a tu familia, trae la sanidad a tu vida. Tan solamente si decidimos humillarnos, tan solamente si decidimos bajar ese ego, ese orgullo, esa arrogancia, tal vez si reconocemos que nosotros necesitamos de Dios, que realmente nuestra vida necesita de Dios, nuestra familia, que este país, todos necesitamos de Dios. Si oraren y buscaren mi rostro, no solamente humíllate delante del Señor, empiézale a buscar cada vez más. ¿Has dejado de orar? Dice acá, y si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Pero el Señor dice que si lo hacemos, Él va a desatar su bendición nuevamente sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre la nación, sobre todo el mundo entero, si nos humillamos y buscamos su rostro. ¿Cuál es la alternativa y cuál es la solución? ¿Un nuevo presidente? ¿Un nuevo alcalde? ¿Otro esposo, otra esposa? ¿Cuál es la solución? Esa no es la solución es Cristo. Si en la casa nos humillamos delante del Señor y le buscamos, el Señor trae sanidad. Si la iglesia se humilla, ora, clama y busca el rostro de Dios, viene sanidad para el municipio. Si la iglesia en la nación se humilla, se arrepiente, si esa nación confiesa que Jesús es el Señor trae sanidad. Dios usó a Jeremías para dar estos mensajes de esperanza, de amor hacia el pueblo de Israel, porque podría decir yo solamente que de esperanza, pero es de amor también. Esta palabra es importantísima, porque si la persona que está al lado mío falla delante de mí y dice, bueno, ¿me perdonas? Usted le dice, bueno, te perdono. Si vuelve a fallar, ¿me perdona? Bueno, te perdono. Pero si en un día falla y falla y falla y falla y falla, usted no, usted está mañoso, usted, ¿qué es lo que está pasando? No, a mí no me va a tomar del pelo, dice uno. Por eso es un mensaje de amor el que trae Dios, que sin importar cuántas fallas hayas cometido en todos estos tiempos, el Señor nos perdona. Tantas fallas que cometió el pueblo de Israel, el Señor por puro amor le está dando incluso avisos, está retardando esa palabra para que ellos se puedan arrepentir. Así que no permitamos ya más que se retarde más la palabra de Dios. Dios quiere restaurarte hoy
y ahora. Este es el tiempo. Así que Dios te ha dado la oportunidad a ti de ser restaurado. Pero ojo con esto, también quiere hacerlo con los demás. Dios quiere usarte a ti para restaurar a otros. Dios quiere usarte a ti para restaurar naciones. Dios quiere usarte a ti para que anuncies el amor de Dios a las personas que están perdidas, que los hagas volver de ese mal camino que están llevando. Ese es el mensaje que está transmitiendo Jeremías aquí. Vuélvanse de su mal camino y crean en Dios. Que Dios sea su Dios. Que te vuelvas de tu mal camino si te has desviado y que podamos ayudar a otros. ¿Será esto posible? ¿Usted qué piensa? Hay personas duras, tal vez usted está diciendo, sí, pero es que a veces yo soy duro, o a veces hay personas duras que uno les habla y no atienden. Hay personas que no reciben, o usted dice, hay personas que no cambian. Yo le digo que deje ser así en la casa, o yo le digo que deje ser así a la otra persona y no cambian. ¿Será esto posible? Sí es posible, porque el Señor solamente está pidiendo que tú abras la boca, que Él la llenará. Él es el que hace el resto del proceso. Nosotros no hacemos más del proceso. El proceso lo hace Dios. El que concede el arrepentimiento es Dios. Aquí yo doy la palabra de Dios, yo no hago más. Está en ustedes si la reciben o no y si permiten que Dios haga un proceso en sus vidas. El 27 dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Esto me parece impresionante. Crean o no crean en Dios, Dios sigue siendo Dios de ellos. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y quiero hacerte esta pregunta en esta mañana. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Para el que cree, todo le es posible, porque no hay nada difícil para Dios. Ese es el Dios en el cual nosotros estamos creyendo. Las circunstancias se ponen difíciles y nos aprietan muchas veces, pero el que cree y tiene fe será vencedor. Es difícil de hacer volver a alguien de la situación o de la condición en que se encuentra. Es difícil hacerlo volver, pero para Dios no es imposible. Para Dios es posible hacer eso. Incluso si hay una especialidad de Dios, es transformar la vida de una persona, cambiar la vida de una persona. Para Dios es posible que alguien que haya fallado tanto encuentre perdón por parte de Dios y sea restaurado. Vamos al versículo 30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Imagínense cuántos años llevan haciendo lo malo. Es como tú y yo dejando de buscar a Dios. No, ya perdí ese primer amor, ya no tengo ese deseo de buscar a Dios, incluso ni tengo una motivación. Desde mucho tiempo atrás se ha perdido esa esencia, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice ¿quién? Jehová. De tal manera que para enojo mío, ¿qué causa esto en Dios? Enojo, ira. Y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy. Para que la haga quitar de mi presencia. Démonos cuenta que si persistimos andar en nuestros propios caminos, andar en perversión, en la práctica del pecado, simplemente esto causa aborreción de parte de Dios. Y usted más que yo puede saberlo, que nadie entra al cielo con pecado, porque allá no hay pecado. Por eso necesitamos un redentor que nos limpie de todo pecado. Aquí no hay ningún justo, ni siquiera yo. Acá todos necesitamos tomar a Jesucristo para ser salvos. Todos necesitamos tomar a Jesucristo, que es el único camino que nos lleva al Padre. ¿En qué versículo vamos? Gracias. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Mire, hasta los profetas.
hasta los sacerdotes, todos han causado problema delante de Dios. Y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, ¿qué hicieron ellos? No escucharon para recibir ¿qué? Corrección. ¿Cuántos aquí les gusta recibir corrección? Es algo que es fuerte para el ser humano recibir corrección. Cuando uno recibe corrección, no, yo estoy bien. Ah, no, sí, yo ya estaba haciendo eso. Si ya estaba haciendo eso, entonces ¿por qué lo están corrigiendo? Tal vez el otro se dio cuenta que no lo estamos viviendo. Cree uno que están dando en un buen camino, pero muchas veces el camino y los pensamientos de uno son unos. Pero Dios tiene otros caminos y otros propósitos. No escucharon para recibir corrección. Yo creo que recibir corrección es difícil para uno. Uno no quiere que lo corrijan. Se barre de una forma y le dicen así no se barre, usted no quiere que le digan eso. Y uno se molesta y se delica frente a eso. Pero yo creo que en el camino del Señor, cuando nos humillamos delante del Señor, cuando nos sometemos bajo su reino, cuando aceptamos la corrección de Dios, podemos aceptar la corrección de otros. La humildad empieza a llegar a nuestro corazón y empezamos a aceptar la corrección. Y ya no hay ofensa cuando me dicen así no se barre. Gracias. Si yo lo estaba haciendo mal, gracias. Acepto tu corrección, voy a tomarlo. Si es así, lo voy a aplicar. Si no es así, pues no lo tomaré. Pero gracias. Muchas personas, la posición que optan ante la corrección es, yo no le vuelvo a hablar. Se corrige en la iglesia, no vuelvo a la iglesia. Eso causa molestia. Cuando corregimos a nuestros hijos, ¿qué pasa? Esto causa molestia. Entonces, antes pusieron, y eso pasó con ellos. Antes, ¿qué hicieron? No escucharon la corrección y antes decidieron poner delante de Dios todas sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Jehová. Le resultó más fácil que recibir una corrección, le resultó más fácil pasar sus hijos por el fuego, sacrificar sus hijos por el fuego. Usted puede decir, yo les digo, ¿qué es más fácil? ¿Usted enseñarle la palabra de Dios y los versículos a sus hijos o pasarlos por el fuego? Y ellos lo pasaron por el fuego. Prefirieron pasar por el fuego que escuchar a Dios. Quemar a sus propios hijos. Yo digo, o sea, tanto así, o sea, yo digo, uno con tanto amor que uno ama a nuestros hijos y decir, prefiero seguir, dice, hicieron pasar por el fuego a sus hijos y sus hijos a Moloc y edificaron lugares altos a Baal. No escuchaban la voz de Dios. Y aún en esta condición desastrosa, Dios podía hacer mucho. En la situación en que tú estás, Dios puede hacer mucho. Yo no sé y no vamos a medir acá, ni yo podría, así lo quisiera hacer, yo no podría porque yo no conozco lo que hay en tu corazón, yo no conozco lo que hay en tu vida, pero Dios sí lo conoce. Solamente tú, en medio de esta condición, Dios quiere traer ese mensaje de esperanza como lo hizo con Jeremías. Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer esta obra en tu vida. Vemos la condición del país y decimos esto ya no tiene solución. O vemos la situación del mundo y decimos esto ya, ¿quién lo va a arreglar? Pero Dios puede hacerlo. Vemos la condición en nuestra casa y decimos esto aquí es un desastre. ¿Quién lo puede hacer? Dios puede hacerlo, solamente Dios. Se acude a un lado, se acude al otro, se acude. Y ya he intentado muchas formas y sigue esto en peor. Pero ¿de verdaderamente has vuelto tu corazón a Dios? ¿Has buscado el rostro de Dios? ¿Has orado y buscado por Él? Ahí está la clave. El 37. He aquí,
Dios lo puede hacer. Y aquí vamos a ver todo eso lo que hizo el pueblo de Israel, malísimo. Lo provocaron a ir y todo lo que generó. Pero Dios dice, aún así yo puedo hacer algo con ellos. 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán, ¿qué? Por pueblo, y yo seré a ellos. Esa es una promesa que Dios quiere hacer en esta mañana contigo, que si tú decides escuchar la voz de Dios, tú serás por pueblo y Él será por Dios tuyo. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Así que lo que va a pasar en esta mañana hoy, el usted afirmar esa convicción en Dios, no solamente va a traer una bendición para ti, sino para tu descendencia. Si tienes hijos, se cumplirá ahí, y si no tienes, se va a cumplir también, porque es palabra de Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos, ¿qué? Pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hoy Dios con su palabra y su mensaje está diciendo, hermano, querido hermano, no peque más. No seas ajeno a lo que Dios quiere para ti. Busca mi rostro y me encontrarás. Dice más adelante, clama a mí y yo te responderé. Dios les está diciendo a ellos, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está diciendo la palabra de Dios. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Solamente vuélvete de tu camino. Yo sigo a Dios, pero a Dios a distancia. ¿Usted ha visto esas relaciones que tienen a distancia? Hace unos años se veía más. Todavía cuando no había WhatsApp, cuando estaba iniciando el internet, que se manejaba mucho chat, y muchos decían, tengo un novio en México, tengo una pareja, y muchos le decían, o sea, eso no sirve. Muchos le aconsejaban eso, y así queremos nosotros tener una relación con Dios a distancia. Pero Dios está diciendo hoy, mantén tu convicción firme y deja de estar jugando con el pecado y vuelva hacia Dios ahora mismo. Dios te da un chance y te da una oportunidad. La vida es así, es pasajera. Nuestro hermano Ismael parte con el Señor, y esto nos lleva a ver que todo tiene un final. Aunque sabemos que vamos a morir, no estamos preparados para ello. Cuando llega el momento, pega fuerte en nuestros corazones. Pero esa es la vida y la condición, que Dios quiere que sus hijos estén seguros, que la muerte trae miedo cuando yo no sé a dónde pasar la eternidad, pero cuando el Señor reposa dentro de nosotros, trae esa paz y esa certeza de que ya no morimos, sino que vamos a pasar a la eternidad. Ese es un cambio de estado, cambio de un país a otro, que podamos tener nuestros tiquetes asegurados, los papeles al día. Si yo les digo váyanse para otro país y dicen no, ya me piden visa, pasaporte, yo no tengo los papeles, ¿cómo me tendré que ir? Uy, no, tendré que irme por otros caminos que van a mostrar, pero hay peligros, hay dificultades, hay muertes. Muchas personas no llegan a su destino por tomar esto. Pero cuando usted le dicen vaya a otro país, pero mire, aquí están los papeles, aquí está tu tiquete, aquí están todos los papeles, acá está el vuelo. Usted se dice, ah, no, yo me voy con tranquilidad, paso al aeropuerto tranquilo, llego allá, muestro tengo todo. Así es que en esta vida podemos tener el acceso al reino de los cielos, los papeles en orden. Por eso cuando partimos no hay ese miedo y no hay ese temor, porque están los papeles en orden. Usted sabe que va a entrar al reino de los cielos, porque la sangre de Jesucristo te ha lavado y te ha limpiado. Y haré con ellos pacto eterno. Así que Dios está pidiendo y diciendo que esto es lo que debemos anunciar usted y yo. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Eso es lo que nosotros debemos enseñar.
Dios dará las pautas para la restauración. Dios dará sus mandamientos, dará sus lineamientos. Él está diciendo, yo les daré lo que ustedes deben seguir para que ustedes vivan en bendición. ¿Cuántos quieren esto? La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible, teniendo en cuenta que debemos tener lealtad ¿a quién? A nuestro rey. El trabajo tuyo y mío es mostrar realmente la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, en nuestras familias, en las escuelas, incluso en nuestra economía y aún más allá, también en nuestra vida sentimental, en nuestra vida emocional, ya que en Cristo, o ya que Cristo es Rey sobre cada una de estas áreas de nuestra vida. Y la única forma que el reino de Dios se manifieste en este mundo es a través de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos, que Dios vea que usted está dispuesto. La única forma para que el reino de Dios se extienda es a través tuyo y a través mío, a través de la iglesia. Dios le bendiga por levantar esa mano, porque eso es lo que el Señor quiere. Muchas capacidades, ser perfecto, ser autosuficiente. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere una persona que esté dispuesta a hacer su voluntad, que quiera anunciarle a los demás que se vuelvan de su mal camino y tomen a Dios en serio. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Ahora, tómelo usted para su vida si lo quiere hacer así y leámoslo juntos. Porque Dios te está hablando. ¿Estás sobre quién? ¿Sobre ti o sobre mí? Usted diga, está sobre mí. Leámoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que proclamemos la libertad y llevemos este mensaje de salvación. Así que el énfasis de esta enseñanza, de lo que he compartido hoy, lo tengo en 3 frases importantes. La primera: vuélvanse a Jehová. La segunda: sean mi pueblo y yo seré su Dios. Y la tercera es una pregunta: ¿hay algo difícil para Dios? El mundo necesita conocer el evangelio, no necesita conocer religiones, no necesita conocer palabrerías. El mundo necesita conocer tu experiencia, tu historia con Dios. Lo necesita conocer el mundo, un reino que es vivo, un reino que tiene vida. Lo que Dios ha hecho en mí, yo voy y lo anuncio a otros. Dios me transformó. Yo era un vagabundo, yo era vuelto nada. Mi vida estaba sin sentido, yo ni sabía por qué vivía, pero Dios ha traído esa libertad. Eso es lo que Dios quiere que haga. Cada uno tiene una historia diferente. ¿Es así o no es así? Por eso el evangelio es un evangelio vivo y se expande y crece cada vez más. ¿Cuántos dan la gloria al Señor por eso? Gracias al Señor. Zacarías 1:3 dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vuélvanse al Señor Todopoderoso. Suelten todo aquello que te está impidiendo volverse a mí. Muchas veces tenemos cosas que nos atan a esta tierra. Muchos solteros buscan parejas inconversas, en yugo desigual, personas que los frenan, que después le dice: usted para qué va a buscar a Dios. Pues no busque de Dios. Después se casan y dice: usted no vuelve a la iglesia. O nosotros con tantas cosas y dejamos de hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Él dice: vuélvanse
¿A quién? Dígale a la persona del lado, vuélvase a Jehová. Y el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Y el que esté firme, voy a intensificar más esto aún más en mi vida, la búsqueda del Señor. ¿Cómo se volverán? ¿Cómo se devolverán aquellos que están andando por ese camino de juicio? Que así como Israel les ha dado tanto chance, pero el tiempo se acerca, el fin del mundo se aproxima. ¿Cómo se volverán ellos a Dios? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo ellos van a recibir el mensaje de salvación si no hay quien les predique? ¿Quiénes son los que están aptos para predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos amenes? Todos estamos aptos para predicar la palabra de Dios. Todos estamos aptos para anunciar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Usted no se preocupa tal vez y dice cuántos no han creído en el Señor y yo puedo hacer un trabajo o un aporte para el extendimiento del reino de Dios. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podemos difundir la palabra de Dios? ¿A través de qué medios podemos influenciar y transmitir la palabra de Dios? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Sin quien les diga algo, sin quien les diga, sean mi pueblo y Dios será su Dios. Dios quiere que seamos su pueblo y Él sea su Dios. Y la forma de hacer avanzar este reino en la tierra es haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda y que todos procedan. No solamente teniendo el conocimiento que Jesús es el Salvador, sino que Él sea el Rey y el Señor de nuestra vida. ¿Que Él sea el qué? El Rey y Señor de nuestra vida. Porque si solamente es el Salvador, hasta ahí llega la salvación y ya. Pero cuando es el Rey y Señor, estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo haga. Tal vez usted dice, no sé qué me va a poner a hacer, me va a poner a hacer lo que yo no quiero. Eso no hace Dios. O bueno, sí, a veces no, a veces uno dice, yo me tengo que hacer eso, pero Dios sabe que tú lo puedes hacer. Él te diseñó, Él te conoce más que nadie. Él te ha dado dones, talentos, Él te ha dado todo. Y Él no va a hacer nada que atente en contra de nosotros. Los planes de Él son de bien y no de mal. Los planes de Él son de bendición y no de muerte para tu vida. Y todo esto, ¿por qué Dios lo va a hacer? Si Dios usa una iglesia para transmitir su palabra, Dios usa la iglesia para que anuncie las buenas nuevas de salvación, Dios lo va a hacer porque ¿acaso hay algo difícil para Dios? Dios quiere que su iglesia sea ese medio por el cual Él pueda hablar. Dios quiere usarte a ti. Quiero invitarte a poner de pie y podamos decirle al Señor, no quiero poner excusas, no quiero justificarme delante de ti. Dios no quiere que te justifiques de la condición en que has estado. Has fallado, te has alejado, no has buscado lo suficiente, has estado lejano, apático del Señor, te has enfriado. Dios no quiere que tú te justifiques, Dios quiere que te vuelvas a Él y que te arrepientas. Y usted pueda decirle en este momento, Señor, te pido perdón. Me arrepiento, Señor, delante de ti. Usted no mire a la persona que está al lado, usted diga, Señor, es usted y Dios. La persona de al lado no puede hacer nada por usted, solamente orar y ayudarle. Pero quien puede traer esa restauración a tu corazón es el Señor. Quien te perdona, no importa lo que hayas hecho, el Señor te quiere perdonar y Él quiere usarte. Señor, perdónanos, Señor, perdona mi vida, Padre Celestial. Me arrepiento, Señor, de todo corazón. Yo me vuelvo a ti, Señor, que tú seas mi Dios.
Yo me vuelvo a ti, Señor, que tú seas el Rey de mi vida. Yo quiero ser tu pueblo y que tú seas mi Dios, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes cambiar mi vida. Y quiero que le digas al Señor lo siguiente. Dile: Padre Celestial, Señor Jesucristo, quiero conocerte. Dígale: quiero tener un encuentro contigo. Dígale: quiero saber quién eres tú. Revélate a mi vida, te lo pido. Señor amado, perdónanos porque muchas veces hemos podido predicar tu palabra, muchas veces hemos podido extender el reino de los cielos y no lo hemos hecho. En el lugar donde trabajamos no hay nada de Dios, ni un versículo, música inconversa, donde tú estás viviendo en tu casa. No hay cosas que anuncien la palabra de Dios a los visitantes. Señor, perdónanos. En tus estados publicas otras cosas menos cosas de Dios. Señor, ayúdanos. Tú vienes pronto, Señor, y tú quieres usarnos, Señor, para restaurarnos a nosotros, pero también para restaurar a los demás. Y para terminar, dígale: Señor, úsame, Señor, para anunciar tu palabra a otros. Úsame, Señor. No sé qué voy a decir, pero ese no es el problema. Yo dispongo mi corazón, yo abro mi boca y tú la llenarás, Padre. Gracias, Señor, por tu obra. Quiero orar, Señor, en este momento por la iglesia, Señor. En tu nombre santo, Señor, que tú tomes a tu pueblo, que tú abras nuestra mente, Señor, que traigas revelación de tu palabra a nuestros corazones. Traigas arrepentimiento, Señor, concede el arrepentimiento en esta mañana. Nos volvemos delante de ti, Señor, y pido, Señor, que levantes un espíritu de intercesión en este momento, que levantes un espíritu de oración, una pasión por tu palabra, una pasión por buscarte, pasión por las almas perdidas, Padre Celestial. Ayúdanos a tomar tu visión. Usa la iglesia, Señor, para extender el reino de Dios. Oro por La Calera, oro por Huasca, oro por San Luis, Señor, que nos has puesto en estos lugares para que tu palabra llegue a aquellos que están perdidos. Entre más maldad hay, más gracia, más hay gracia para la gente, para perdonar al pecador, Señor. Ayúdanos a no estar ajenos de aquel que se está perdiendo, de aquel que va para el infierno. Ayúdanos, Señor, a estar sensibles a tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, he estado seco, me ha costado buscar de ti, Señor. Quiero, Señor, que le des vida a estos huesos secos. Que brotes agua en este sequedal. Activa mi espíritu nuevamente, Señor, y vivifícame con el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios.